osciloscopio y el generador de funciones. El objetivo fijado para esta clase es el de poder conocer y poder capacitarse todos los elementos que contenga un osciloscopio, un generador de funciones, y asimismo poder entender y medir las magnitudes que se registran por estos instrumentos en el laboratorio. Si bien no es parte del temario, lo hemos adicionado debido a que en la materia de analógica lo tienen demasiado superficial y tienen muchos inconvenientes. Entonces, lo hemos puesto como primer tema. Les sirve para poder ver los diferentes elementos de las señales eléctricas que tenemos, pero esa es la finalidad de poder hacer el osciloscopio como primer tema. ¿Está bien? Entonces, al finalizar el tema, al finalizar la clase, cuando terminemos la práctica, todo el mundo debería poder defenderse mínimamente con el uso del osciloscopio y el generador de funciones. ¿Está bien? Todo el mundo debería estar o ser capaz de poder medir todos los parámetros de una señal. Vamos a trabajar con formas de onda alternantes. Las formas de onda alternante, como su nombre indica, son aquellas señales que alternan. Aquí vemos una señal cuadrada inicialmente variante en el tiempo. Está alternando de una posición positiva a una posición negativa. Es por eso que se llama señal alternante. Lo mismo ocurre con esta señal triangular. Está teniendo una alternancia entre valores positivos y valores negativos. Entonces, podemos tener este parámetro, ya sea tensión, ya sea corriente, y de la misma forma en una señal sinusoidal que también va a ir alternando. ¿Qué parámetros tienen estas señales? El primer parámetro que denotamos es la amplitud. La amplitud se define como la distancia que existe entre el pico más alto de la señal hasta el punto de referencia, o la distancia que existe entre el punto más bajo de la señal hasta el punto de referencia. Entonces, una señal debe estar puesta en el dispositivo que voy a hacer la medición en forma simétrica, podemos decir. Si no, pues la distancia que existe del punto más alto al de referencia va a ser diferente a la otra. Entonces voy a tener la amplitud en la parte positiva y voy a tener la amplitud en la parte negativa. Voy a tener 2 veces A. A esa distancia del punto más alto al punto más bajo se la conoce como voltaje pico a pico. ¿Sí? Entonces, ese era uno de los parámetros que ustedes tenían que medir, es decir, 2 veces A, o voltaje pico a pico, o amplitud pico a pico. Eso podemos verlo en esta señal cuadrada, podemos verlo en esta señal triangular y podemos ver en la señal sinusoidal. El otro parámetro que hace o es una característica de este tipo de señales es el periodo, ya que las señales alternantes siempre van a ser repetitivas. Entonces, el periodo no es otra cosa que la distancia en tiempo, o el tiempo que hay entre una señal y otra que se repite. El tiempo que tarda una señal en repetirse. Desde este punto hasta este punto se vuelve a repetir. Entonces, ahí tenemos el periodo. Lo mismo en la señal triangular, que podemos medir desde el punto de referencia hasta el otro punto de referencia donde corta la señal, o desde este pico hasta este pico, o desde este pico hasta este pico, dependiendo dónde queremos iniciar esa medición. Entonces, el periodo no es otra cosa que el tiempo que tarda una señal en volver a repetirse. Entonces, sus unidades, sus medidas, pues van a ser en segundos. En cambio, la de la amplitud, como estamos hablando del eje vertical, van a ser voltios, van a ser amperios. El otro parámetro que vamos a medir es la frecuencia. La frecuencia que denota la velocidad con que existe esta alternancia, la velocidad con la que cambia entre positivo y negativo. A esto se conoce como frecuencia de oscilación o frecuencia de alternancia. Acá en Bolivia, nuestra señal de alimentación, nuestra señal de entrada, está denotada a una frecuencia de 50 Hz. ¿Qué significa eso? Significa que cambia positivo o negativo 50 veces en un segundo.
Entonces vamos a tener positivo, negativo una vez, es un ciclo. Positivo, negativo 2 veces. 50 veces en un segundo es la velocidad de la señal alternante con la cual trabajamos aquí en Bolivia. Esos son los 3 parámetros importantes con los que queremos empezar la medición del osciloscopio, si bien hay más parámetros que los vamos a ver en el tema de la señal sinusoidal. Acá únicamente nos centramos en esos 3 parámetros que los vamos a medir, ya los han medido en la parte de preinforme. ¿Está bien? ¿Alguna duda? La frecuencia se la mide en hertz o 1 sobre segundo, porque precisamente es la cantidad de ciclos que hace en un determinado segundo. ¿Cómo hacemos la medición de la amplitud? Si bien ya les he explicado en la clase previa, en la cual les he dicho este es el simulador y tenían la forma de medir tanto en la señal ya dada en el preinforme o en la señal que se generaba en el osciloscopio, pues no es otra cosa que multiplicar la cantidad de divisiones que se ha dado en el determinado eje por el factor multiplicativo de ese eje. Veamos un ejemplo. Esta es la señal con la que estuvimos trabajando. Esta es la señal cuadrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Primero queremos medir el voltaje pico a pico o la amplitud pico a pico. Está empezando acá. Una división, 2 divisiones, 3 divisiones. Esta parte no la tengo milimetrada, entonces me voy al eje milimetrado y veo 3.2. 3.2 divisiones. Me fijo cuál es el factor multiplicativo de ese eje, es aquella que va a estar relacionando voltajes con división, pues me está diciendo que cada división de ese eje vertical vale 0.2. Tengo el voltaje pico a pico que va a ser esas 3.2 divisiones por el factor multiplicativo que es 0.2 teniendo 0.64 voltios. Entonces 0.64 voltios será la amplitud pico a pico o el voltaje pico a pico. Si quiero obtener la amplitud, pues debo dividir eso entre 2 y tengo la amplitud de esa señal. ¿Queda claro para todos la forma de medir amplitud, jóvenes? ¿Alguna duda que se haya generado? Andrés Magariños, ¿todo claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Y lo mismo podemos hacer con el periodo. Para el periodo trabajemos con esta señal triangular. Esta señal triangular podemos medir desde este punto hasta este punto. Podemos medir desde este punto que está abajo hasta este punto o desde este punto hasta este punto. Cualquiera de los cálculos o las mediciones que hagamos nos deben arrojar el mismo resultado. Veamos acá. Estamos empezando en la parte superior. Una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones. 4 divisiones por el factor multiplicativo de ese eje, que es la base de tiempo. Entonces va a ser por 0.1 segundos. Por división me va a dar los 0.4 segundos. Es decir, que el periodo, el tiempo en que tarda esta señal en repetirse, llega a ser 0.4 segundos. Entonces, si queremos sacar una fórmula genérica para poder medir tanto amplitud como periodo, pues lo único que podemos decir que es que hay que multiplicar la cantidad de divisiones que implica la amplitud o que implica el periodo por el factor multiplicativo de ese eje. Recordar que en el eje vertical puede ser cantidad de voltios, cantidad de amperios, y en el eje horizontal van a ser cantidad de tiempo, que va a ser en segundos. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Josué Condori, ¿está todo claro? Sí, Inge. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso lo hacemos nosotros en forma teórica de esa manera. Pues ahora vamos a aprender a usar un nuevo dispositivo que me va a permitir medir esto. Ese dispositivo es un dispositivo eléctrico electrónico y se denomina osciloscopio. El osciloscopio, como decíamos hace un momento, es un dispositivo eléctrico electrónico que es capaz de medir diferentes parámetros de la señal, ya que me permite mostrar mediante una visualización
esa señal donde puedo medir estos parámetros. ¿Está bien? Entonces, ese osciloscopio es este. Aquí lo tienen. ¿Están pudiendo visualizar? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Alguna duda, alguna consulta ahí? ¿Están pudiendo ver, verdad, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, jefe. Ya. Vamos a hacer algo acá. Ese dispositivo puede ser analógico o puede ser digital. Analógico es cuando agarra la señal tal cual está y me la visualiza directamente. Digital es cuando digitaliza esa información, la muestrea y me la muestra en pantalla. Entonces, para tener un dispositivo digital necesitamos, para convertir la señal original en una señal digital, pues necesitamos muestrearla. Decimos, para este instante, ¿cuánto vale? Para este otro, ¿cuánto vale? Mientras más corto sea ese tiempo de muestreo, más caro se hace el instrumento. ¿Por qué? Porque el conversor análogo digital se hace más caro. Se comprende esa diferencia que hay entre un dispositivo analógico que me permite mostrar la señal tal cual estamos generando, con una señal digital que para mostrarla necesita muestrearla en cada instante de tiempo, y ese instante de tiempo, mientras más corto sea, más caro se hace el dispositivo. ¿Está bien? ¿Se comprende esto, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que necesiten? Axel Leonel Montaño, ¿todo claro? Sí, jefe. Perfecto. Nos vamos acá. Vamos a dar draw. Para poder cumplir con esto, de mostrarme y poder permitir medir la señal, este dispositivo cuenta con los siguientes elementos. El primer elemento se llama sistema de encendido. El sistema de encendido consta con los siguientes elementos. Ahí lo tienen, lo están visualizando, lo he puesto en recuadro rojo, es el botón de encendido, que puede estar en dos posiciones, en on o en off. Además de este elemento, también el elemento que hace a este sistema es el cordón de alimentación, el cable con el cual energizamos este elemento. Los dos elementos del sistema de alimentación o sistema de encendido, pues son el botón de encendido y el cordón de alimentación. Acá también se suele seleccionar o se suele colocar un selector que hay en la parte de atrás del osciloscopio. Ahora, todos los dispositivos son más inteligentes, ¿sí? Con el paso del tiempo, todos ellos ya se han hecho mucho más inteligentes. Más antes, pues cada uno tenía que seleccionar de forma manual con cuánto de energía estuvimos trabajando, si era 110 o era 220. Entonces, en la parte de atrás, justo por donde se conecta el cable, pues había un selector. Si estoy en una región donde trabajo con 220, pues colocaba en 220. Si estuve en una región en la cual trabajaba con 110, pues seleccionaba 110. ¿Está bien? En cambio ahora los dispositivos ya son autovolt. Es 110, 220 de forma automática. Si enchufo a un lugar donde estoy trabajando con 220, lo reconoce directamente. Pero si ustedes se topan con ese tipo de equipos, también podemos poner como componente de este sistema de encendido ese selector de el valor de la energía. ¿Está bien? Entonces son tres elementos de ese sistema de encendido. El siguiente sistema que compone el osciloscopio, lo vamos a hacer de otro color. Ponemos rosado. Es el sistema de visualización. El sistema de visualización, su principal componente es la pantalla de visualización. Una pantalla de visualización subdividida y milimetrada. Subdividida en toda la parte exterior y en la parte de referencia, que son dos ejes, tanto horizontal como vertical,
pues son milimetradas para poder llegar y obtener todos esos valores de forma correcta y adecuada. Esto está ligado también en este sistema de visualización a estas dos perillas, que es la perilla de intensidad y la perilla de focus. La perilla de intensidad está ligada a la forma de ver mucho más intenso o menos intensa la señal. ¿Qué significa esto? Significa que si la señal está muy tenue, ¿sí?, no se ve casi en la pantalla, pues con la perilla de intensidad lo que hago es hacer que se vea un poquito más, y si se ve muy fuerte le bajo la intensidad, ya que si está muy intenso y funcionan en base a haz de luz, podrían quemar los píxeles de la pantalla. ¿Está bien? Entonces es muy importante tener esta perilla de intensidad que me permite configurar a la forma adecuada de ver esta señal. La perilla de focus o enfoque lo que hace es hacer que mi señal se vea mucho más fina o mi señal se vea mucho más difuminada. Obviamente que para tener mediciones correctas y sin ningún tipo de error, debemos buscar siempre que la señal sea fina. Entonces, no es que en cero esté desenfocado y en el punto final esté enfocado, sino que hay un punto medio a partir del cual otra vez empieza a desenfocarse. Entonces debemos buscar con la perilla focus cuál es el punto mejor o el mejor punto de selección para poder hacer que esa señal sea lo más fino posible y podamos ver exactamente en qué división está cortando para tomar lecturas adecuadas. Ahí lo tenemos, componentes del sistema de visualización. Sistema horizontal, el otro componente que tenemos. Cambiamos de color, lo vamos a hacer con azul. El sistema horizontal tiene como principal elemento el selector tiempo por división, ¿sí? Entonces, el sistema horizontal está compuesto por todos aquellos elementos que me permiten manipular la señal en el eje X, ya que el sistema horizontal es el eje X, la base de tiempo. Entonces, el primer elemento que me permite manipular o que es el factor multiplicativo de ese eje es la base de tiempo. Entonces, acá el selector, en la parte superior ven la selección blanca, que es la que está apuntando en este momento a 0.2 milisegundos, es la que se va moviendo. Entonces, le estoy dando el factor multiplicativo a esa señal del eje X. Estoy diciendo en este momento, cada división del eje X vale 0.2 milisegundos. Puedo llevarle hasta 10 microsegundos. Puedo llevarle a 0.2 segundos. Yo escojo. ¿En función a qué? En función de poder visualizar mejor la señal en la pantalla. También componente del sistema horizontal es esta perilla, este botón, perdón, disculpas. ¿Qué sucedió? No quiere marcar. Ahora sí. Que dice XY. Van a ver que ese botón pertenece tanto al sistema horizontal como al sistema vertical. Trabaja con estas dos entradas del canal 1 que dice Input Channel 1 y con esta que dice Input Channel 2. Si la entrada de la señal está ocurriendo a través del canal 1, que lo tenemos acá, al presionar XY, lo que me va a mostrar o me va a servir es para mostrarme la distancia que hay entre el punto más alto al punto más bajo. Entonces, en ese canal es componente del sistema vertical. No llega a ser componente del sistema horizontal. Pero si la señal está ingresando por el canal 2
y presiono XY, pues me va a mostrar la distancia que hay entre el punto donde se origina la señal hasta donde empieza a repetirse. Es decir, me va a mostrar el periodo. Entonces, sí, en ese momento es componente del sistema horizontal. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Alguna duda? Ninguna. Seguimos. También componente del sistema horizontal es este botón que dice XMAC. ¿Qué es lo que hace? Manipula la señal del eje X en un factor de 10. Cuando el botón esté hacia afuera, me muestra la señal tal cual es. Si presiono este botón, me muestra esa señal expandida en 10 veces, pero únicamente en su componente X, en su componente de tiempo. Me muestra más grande 10 veces en base al tiempo. ¿Está bien? También componente de este sistema es esta perilla que dice X posición. ¿Qué es lo que ocurre con esa perilla de X posición? Lo que hace es mover la señal a lo largo del eje X. Me permite hacer que mi señal esté más hacia la derecha o más hacia la izquierda. ¿Qué otro elemento es componente del sistema horizontal? Veamos, no. Y nada más. Esos son componentes del sistema horizontal. Componentes del sistema vertical. El sistema vertical, le vamos a cambiar de color, es todo aquello que me permite manipular la visualización de la señal en el eje vertical. Para esto, tenemos los voltios por división del canal 1, los voltios por división del canal 2, Y posición 1, Y posición 2, que esto es para este canal 1, esto es para este canal 2. ¿Qué más? Este que dice acá YEMAC. Y aquí se me olvidó algo. Antes de empezar a explicar esto, vamos a volver al color anterior. Este creo que era. No, era este. A ver. Sí. Se me olvidó esto en el sistema de visualización, jóvenes. El overscan. El overscan sirve para ver dónde se encuentra perdida mi señal. Cuando no encuentro mi señal en mi pantalla, el overscan es un LED indicador. En realidad son dos LEDs. Una flecha indicando arriba y una flecha indicando abajo. Si en el overscan se enciende el LED superior, significa que mi señal anda perdida en la parte superior y debo manipular el X posición, que es la del eje el Y posición, perdón, que es el del eje vertical, esta si estoy en el canal 1 o esta que si estoy en el canal 2, para centrar mi señal sobre el punto de referencia. Si en mi overscan está encendido el LED de la parte inferior, pues entonces debo buscar la señal en la parte inferior y con el Y posición hago que se suba hacia la parte central. Entonces, para eso sirve este componente del sistema de visualización. Acá se cambió este por púrpura. Ese era componente del sistema. Esperemos que sea ese verde. Sí, ese verde. Ahí lo tengo. Entonces, seguimos con nuestro sistema vertical. Y posición 1 me permite mover la señal de arriba hacia abajo, no de izquierda a derecha como hacía el de X posición, sino de arriba hacia abajo. Aquí se cambió también este. ¿Qué pasó? Van a quedar confundidos. Ese es X posición y era de color azul. Déjenme arreglarlo un momentito. Ahí lo tenemos. Ahora sí es correcto. Así está bien. Y posición 2 funciona de la misma forma. Me permite manipular la señal de arriba hacia abajo, pero depende de qué.
Depende si estoy en el canal 1. Si estoy en el canal 1, con Y posición 1, manipulo esa señal de arriba hacia abajo. Si estoy en el canal 2, manipulo esa señal de arriba hacia abajo con Y posición 2. Este es el factor multiplicativo del eje. Si estoy en el canal 1, este me define con este indicador que en este momento está en 0.2 voltios por división, ¿sí? Me está diciendo que cada división en el eje vertical vale 0,2. Si estoy en el canal 2, igual está en 0,2, también me está diciendo que fuera 0,2. Pero depende de cuánto vale cada división. También componente de este sistema, le vamos a cambiar el color, estamos con verde. Ahí estamos. Es este selector acá que tenemos ahí. Este primer elemento, primer botón que dice Channel 1, Channel 2, pues me permite escoger con qué canal voy a trabajar. Si está hacia afuera, estoy trabajando con el canal 1. Si está presionado, estoy trabajando con el canal 2. Si esto está desactivado, o sea, está hacia afuera, y selecciono Dual, me permite ver tanto señal del canal 1 como señal del canal 2. Y si presiono ADD, lo que hace es sumar la señal del canal 1 con la señal del canal 2. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que necesiten? Brian Alejandro, ¿está claro? Sí, Inge. Perfecto, sigamos. Ahí lo tenemos. Entonces, también componente de este sistema es este que dice YMAC. ¿Qué es lo que hace? Modifica la señal, solo la forma de ver, porque la señal sigue ingresando idéntica a través del generador de funciones. Lo único que estamos haciendo acá con estos botones es cambiando la forma de visualización. Lo vemos más grande en el eje Y. O sea, le hago crecer 5 veces al presionar esto para el canal 1 y esto para el canal 2, en el caso de que esté trabajando con uno o con otro. ¿De acuerdo? Sigamos. Acá lo vamos a hacer con un círculo. Esta perillita roja, cambiamos de color, nos vamos a un negro. Esta perillita roja, esta perillita roja, este TR, ¿cuál más? No, solo esos. Son componentes del sistema de calibrado de señal. ¿Qué significa? Primero este TR que lo ven aquí, ¿sí? Ese es un orificio que si se fijan al interior, pues no es otra cosa que una cabeza de un tornillo estrella. ¿Para qué sirve? Sirve para colocar la señal sobre el eje de referencia. Esa señal podría estar inclinada, podría tener una inclinación leve y no estar sobre ese eje de referencia. Quiero que esté sobre el eje tal cual está el eje, ¿sí? Para que las mediciones no presenten error. Entonces, este botón, este huequito, este orificio TR me permite colocar la señal sobre ese eje. ¿De acuerdo? Entonces, meto por ese orificio un destornillador pequeño tipo estrella y manipulo esa señal para que se coloque sobre el eje. Los elementos rojos
¿sí? Debo colocar a su posición de calibrado para poder hacer mediciones sin error, ya que si no están en sus posiciones de calibrado, lo que van a hacer es atenuar o amplificar la señal, o sea, la forma de ver la señal. ¿Está bien? Entonces, me fijo en alguna parte del osciloscopio que me diga cuál es la posición de calibrado. Si se fijan acá en tiempo por división, acá en la parte inferior, hay algo que dice cal y está apuntando hacia la derecha. Para voltios por división, igual, cal, apuntando a la derecha. Igual para el canal 2. ¿Qué significa? Que así como está dibujado ahorita, está en su posición de calibrado. Así está en su posición de calibrado. Es una perilla que puedo manipular. Si la he movido a otro lado, pues esa señal no es tal cual se está generando. Está atenuada. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Todo claro. Perfecto. También componente en verde acá, le cambiamos, del sistema vertical es esto, es esto, es esto y es esto. Explicamos para qué sirve. Acá tenemos dos botones, AC, DC y GD. AC, DC y GD. Una señal, a ver, vamos a ver si puedo dibujar. Ahí más o menos tenemos. Tiene un punto de referencia. Al presionar el botón GD, esa señal se va a colocar, lo voy a colocar acá, GD. Se va a colocar sobre ese eje. Es decir, me va a mostrar el componente ground, el componente referencia de esa señal. Me va a mostrar sobre qué eje está esa señal. ¿De acuerdo? Entonces, si presiono GD, me muestra el punto de referencia. ¿Para qué me sirve? Para sincronizar el punto de referencia de la señal con el punto de referencia de ese osciloscopio. Se debería colocar acá en la parte central. Entonces lo manipulo, si está muy a la derecha, muy a la izquierda, muy arriba o muy abajo, con X posición, Y posición y lo coloco sobre ese eje. ¿Está bien? Deselecciono GD. El otro botón me muestra el componente AC y el componente DC de la señal. Toda señal tiene esos tres componentes. Tiene el componente AC, que es esta señal alternante. Tiene el componente ground, que es el punto de referencia. Y tiene el componente DC, que es un eje en el cual está la señal. En este caso, ese punto de señal offset o componente DC está sobre el mismo eje. Si tuviera un componente DC esa señal, pues me va a mostrar en ese otro eje dibujado. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Lo vamos a ver de forma práctica cuando estemos usando el osciloscopio. ¿Está bien? El sistema de conectorizado, o me faltó algo, al invert me faltó explicarles. ¿Qué es lo que hace? Invierte la señal. Si mi señal es esta verde que están viendo acá, al presionar invert, lo que va a pasar o lo que ocurre es que la voy a tener la señal invertida. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Vamos a terminar con este otro punto. Aguárdenme. Acá tenemos con el color celeste. Sistema de conectorizado. Ahí estamos. Ahí estamos. Sistema de conectorizado sirve para poder conectar los diferentes elementos al equipo. Entonces tenemos conectorizado de entrada para el canal 1, conectorizado de entrada para el canal 2 y conectorizado de entrada para el canal trigger, ¿sí?
Vamos a ver enseguida el sistema de disparo. En realidad lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es por donde metemos señal o sacamos señal. Son generalmente conectores del tipo BNC del osciloscopio. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna consulta? No hemos terminado. Me falta esta parte de la parte inferior del osciloscopio y me falta el sistema de disparo o trigger. La parte de hold off, trigger, alt, slope, trigger externo, level, hold off, ATT norm. Y esta parte que dice Channel 1, Dual y ADD, que también son componentes del sistema de disparo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Ninguna, ¿no? Entonces, o si alguien tiene, me dice. Aarón, Álvaro, Andrés, Axel, Brian, Dorian, Henry, Iván, Yamil, John, Josué, Limber. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ingeniero, una pregunta. ¿Con el tiempo, con el deterioro, cambia algo en en esta máquina? Se va descalibrando. Debemos hacer mantenimiento cada cierto tiempo y volverlo a calibrar. Después podría dañarse algún conector, pero eso con el mantenimiento se podría resolver. Después no debería cambiar la forma de medir, sino ya dejaría de ser un instrumento de medición en correcto funcionamiento, Andrés. Ahí está bien, gracias. No hay. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ninguna. Muy bien, gracias por su tiempo. Nos vemos la siguiente semana. No necesitan trabajar el preinforme 2, ya que no hemos terminado la práctica. Entonces, partimos desde la última parte, que es el sistema de disparo, y empezamos con las mediciones la siguiente semana. A cuidarse, a cuidar a su familia. Gracias por su tiempo. Hasta luego.